Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Pues bien, adentrándonos en esta mistagogía, en esta explicación no catequética de todos los ritos del bautismo. El siguiente punto, el 1235, explica el primero de los ritos del bautismo, la señal de la cruz. Dice, la señal de la cruz, al comienzo de la celebración, señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Es decir, sobre el catecúmeno, bien sea niño o adulto, dicho sea de paso, aquí todos estos puntos del catecismo no distinguen entre los signos realizados cuando el bautismo es de niños o de adultos. Bien, son indistintamente, se celebran en unos y en otros. Bien, pues al que va a ser bautizado, uno de los primeros gestos de los ritos que se celebran en el bautismo es hacerle en la frente la señal de la cruz. Leo del ritual del bautismo de niños, dice: la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. Yo en su nombre, dice el sacerdote, te signo con la señal de Cristo Salvador. Vosotros, padres y padrinos, haced también sobre él la señal de la cruz. Lo primero que se hace, pues, es la señal de la cruz en la frente. ¿Os acordáis de que en el catecismo que nosotros aprendimos, ¿no?, de preguntas y respuestas, aquel que comenzaba diciendo, ¿eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. Y luego seguía, ¿qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Luego preguntaba, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. Bueno, pues eso es lo que se hace en el catecúmeno, en el que va a ser bautizado. El bautizando se hace en primer lugar. Hacer la señal de la cruz en ese niño, en ese adulto, significa, en primer lugar, la conciencia de que hemos sido marcados por la cruz de Cristo, que hemos sido comprados, hemos sido redimidos, comprados me refiero redimidos, rescatados, hemos sido rescatados al precio de la sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados, como dice San Pablo, no con oro y plata, sino al precio de la sangre de Cristo. Le hemos salido caros a Dios. Y Él, a pesar de todo, ha pagado, ¿no?, ese rescate y lo hubiese pagado 1000 veces. Cara ha sido nuestro rescate, caro ha sido. Y sin embargo Dios no se ha arrepentido en ningún momento de haberlo pagado, ¿no? Esa dignidad y ese misterio de amor es el que marcamos en primer lugar en la frente. También además nos está recordando un signo, ¿no?, el signo de que Dios marca a sus ovejas. No olvidéis de que el sacramento del bautismo también va a sellar con un sello, o sea, imprime carácter, imprime un carácter, marca interiormente a aquel que es bautizado, ¿no?, como con el sello de Hijo de Dios. Esa señal de la cruz que se hace en la frente también es un signo que va a evocar que, como una oveja que ha sido marcada en su piel, ¿no?, y que se distingue de quién es su dueño, quién es su amo. Como cuando ese dueño del rebaño mira la marca que tiene la oveja y dice, esta es mía, esta no es mía. Pues es verdad, esa señal de la cruz nos está recordando, somos de Cristo, hemos sido comprados al precio de su sangre. Es un signo de pertenencia, ¿no? Es un signo de decir, soy de Cristo, soy suyo, y no tengamos vergüenza de decir esta palabra, ¿no? Soy de Cristo, soy de su propiedad. Fijaros como hoy en día, que somos muy así celosos, ¿no?, de la autonomía del hombre y tal y cual, ¿no? Pues suena un poco, puede alguien que tenga esa mente secularizada mirar con recelo esa expresión, ¿no? Soy de Dios, le pertenezco a Él, ¿no? Puede mirar con recelo esa expresión. Bueno, aquí hay que decir que todos pertenecemos a alguien. Nadie es absolutamente independiente en su vida, todos pertenecemos a alguien. El que no es de Dios, el que no es de Cristo, en la medida en que uno no sea de Cristo, no sea de Dios, aunque él no sea consciente de ello, está siendo esclavizado por Satanás. En esta sociedad no existe
un terreno intermedio, ¿eh? Cuando Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí, se refería a esto. Se refería a que hay tal lucha, ¿no?, entre la gracia y el pecado, en la situación actual del mundo, ¿no?, en la economía actual, ¿no?, hay tal lucha entre la gracia y el pecado, entre la virtud, bueno, y todo lo que pueden ser los hábitos de pecado, hay tal lucha, una lucha dramática, que es que lo llena todo. O sea, no hay un terreno intermedio que esté como diciendo, bueno, aquí están los religiosos y los antirreligiosos, y no, nosotros estamos en un punto intermedio, ¿no? Como si estuviésemos metidos en una campana de cristal, que somos la tercera vía, los intermedios. No, es que no existen los intermedios, no seamos ridículos. Aquí, en la medida, o somos de Cristo, o si no somos de Cristo, sin darnos cuenta estamos siendo esclavos de Satanás. Es lo que decía San Ignacio de Loyola en la meditación de las dos banderas. Hay dos banderas en este mundo: la bandera de Cristo y la bandera del mundo, que es la bandera de Satanás. Entendido mundo, pues no como criatura, como la criatura salida de las manos de Dios que vio que era todo bueno, no, sino entendido mundo como también la Sagrada Escritura, especialmente San Juan, y las cartas de San Juan hablan del mundo como lo contrario a Jesucristo. ¿Sí? Tenéis que vivir en el mundo sin ser del mundo, sin seguir la bandera del mundo. Bueno, pues marcar al catecúmeno, ¿no?, en la frente con esa cruz es recordarle que él no es del mundo, que vive en el mundo sin ser del mundo. Tú eres de Cristo, le perteneces a Él, eres suyo, tu dueño es Jesucristo. No permitas, ¿no?, tener falsos dueños, tener falsos dioses, no lo permitas. Tú tienes una dignidad superior, y esa cruz significa a qué precio has sido redimido, a qué precio has sido comprado y a quién perteneces. Significa esa cruz. Es hermoso, pues, ese signo primero que se realiza en el bautismo. A continuación, dice el punto 1236. Después de eso, de ese signo primero, con el que va acompañado cuando el bautismo es de los niños, pues de un breve diálogo, ¿no? El diálogo de qué nombre habéis elegido a este niño, qué pedís a la Iglesia para este niño, pues se dice el bautismo. Al pedir el bautismo se les pregunta sobre si son conscientes de la obligación que adquieren en la educación de la fe, y a los padrinos también se les pregunta si están dispuestos a ayudar a sus padres en esta tarea. Hecho esto es cuando se le hace el signo de la cruz. Y después de haber hecho el signo de la cruz, comienza el bautismo en la liturgia de la palabra, que es lo que explica el punto 1236. El anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de fe, inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de fe. Es verdad que cuando es un niño recién nacido, ¿no?, el que recibe el sacramento del bautismo, él todavía no tiene esa capacidad personal, ¿no?, de tener esa respuesta de fe, pero en ese caso es especialmente la comunión del cuerpo místico de la Iglesia, en especial la comunión con sus padres y con sus padrinos, la comunión que presenta, la comunión que permite también que esa respuesta de fe esté encomendada a sus padres y padrinos, en la espera de que él responda personalmente. Y para que esa respuesta de fe se suscite, se proclama la palabra de Dios. La palabra de Dios da luz, ilumina. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Es importantísimo que en todo sacramento pues se ilumine con la palabra de Dios, porque no se trata de que yo esté realizando un rito sacramental para expresarme delante de Dios, ¿no? Es que Dios también quiere expresarse delante de ti. Eso es un aspecto que a veces podemos llegar a olvidar, ¿no? Podemos entender que la oración o los sacramentos
son como un deseo del hombre de abrir su corazón delante de Dios. Bien, eso está muy bien, pero antes de eso, o mucho antes que eso, un sacramento, la oración misma, es un conducto por el que Dios te habla a ti, antes de que sea un conducto por el que tú le hablas a Dios, ¿no? Eso con mucha frecuencia lo olvidamos. Por ejemplo, con la famosa frase que tantas veces hemos oído, ¿no? No, yo ya me confieso con Dios a mi manera. Yo ya me confieso con Dios a mi manera. ¿Y por qué no te bautizas con Dios tú a tu manera? O sea, ¿y por qué no? Bueno, es que podías decirlo de todos los sacramentos. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que acaso un sacramento es como una especie de lugar particular tuyo en el que tú intentas comunicarte con Dios? ¿Es que te olvidas acaso de que un sacramento es el camino elegido por Dios para comunicarse contigo? Es que a veces tenemos el defecto de pretender hacer todas las cosas a nuestra imagen y semejanza, ¿no? O sea, todo parte de un subjetivismo tremendo, el subjetivismo de que soy yo el que intento. No, es Dios el que ha tendido el camino para hablarte. Luego, lo primero, escucha que Dios te habla, escucha que Dios se dirige a ti. Y entonces, lo primero que se hace en el bautismo, vamos, como en todos los sacramentos, es leer la palabra de Dios en los textos referidos al misterio que se está celebrando, el misterio del bautismo, para que veas que Dios te dice, Dios te habla, luego escucha en primer lugar. Y esa palabra de Dios revelada, que debe de suscitar en ti una respuesta. Por eso después enseguida sale el Salmo responsorial, que es la respuesta que esa palabra de Dios debe de suscitar en ti. Salmo responsorial es Dios mismo te está inspirando la respuesta a eso que te ha dicho. Fíjate bien, Dios te da un mensaje y Él mismo te está iluminando la respuesta que ese mensaje debe de haber evocado en ti o suscitado en ti, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace el Salmo responsorial, en el cual parece que el hombre hace el eco de la palabra de Dios que ha escuchado. Entonces sabemos lo que es un eco, que alguien pega un grito ahí en un valle y lo escucha en la lejanía. Bueno, pues ese eco es lo que es el Salmo responsorial. El Salmo responsorial es el eco en el hombre como respuesta a la palabra de Dios que se le ha proclamado. El anuncio de la palabra de Dios, pues, es recordar que también no estamos únicamente recibiendo una serie de signos signos mistagógicos, ¿no? Mistagógicos me refiero, pues, que sean únicamente unos simbolismos exteriores, sino que esa palabra explica los signos. Es decir, no es únicamente el signo de una vela, el aceite, el agua, no. Esos signos son explicados por la palabra. Porque es verdad que si no existiese la palabra de Dios, los signos tendrían el peligro de que a la hora de ser explicados, pues sería un poco difuso, sería, no sé, pues un poco demasiado vago, demasiado difuso. La palabra que es mucho más, como diríamos, es mucho más concreta, es mucho más precisa en lo que quiere decir, que la interpretación de unos signos, pues la palabra lo que hace es explicar esos signos, explicar los ritos y explicar su significación con mucha mayor precisión. Por eso, después de la señal de la cruz, pues se nos ilumina con la palabra de Dios el misterio que estamos celebrando. Un momento verdaderamente, pues, clave para que la celebración de un sacramento, en concreto del bautismo, pues no sea excesivamente, como podríamos decir, pues excesivamente difusa, en una mera simbología, que sí, que pues mi hermosa es mi bonita, pero que necesita tener una explicación concreta, un mensaje concreto, y por eso se proclama la palabra de Dios, para que recibamos ese mensaje concreto que el Señor allí nos está dando. Damos gracias al Señor por este día que hemos tenido de explicación del Catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.